Vamos que venimos, acá estamos en este espacio de atracción verde y negra con un poquito de actualidad, con compañeros que se van a ir sumando y con cosas interesantes para compartir. Ya lo estamos esperando al señor Marco Castro, estadístico, que tiene una... Yo le voy a decir, los datos que tiene Castro no tienen desperdicio. ¿Qué le pedimos la semana pasada a Marco? Que traiga datos, no opiniones, datos de por qué Chicago es el club más castigado del fútbol argentino. Esto ya lo charlamos en la radio y pegó, así que le doy la bienvenida al señor Castro que está arreglando su escenografía. ¿Cómo le va? Buenas Estadístico, noches, ¿cómo anda? Nacho, y todos los que se vayan prendiendo a partir de este momento. Primero, Sí. hacer público el saludo para Paolo, del cumpleaños, el cumpleaños número Sí. 6. Preguntaba por Marco, es increíble. Eh, si me preguntan si sí, Formato creo que es un posible candidato para las elecciones de diciembre, tengo ¿Habrá entendido. elecciones en diciembre? Uno Sí, supone sí, que sí, sí, sí. pero Yo creo que sí. A pesar de la pandemia, eh, se está moviendo la cuestión. ¿y cómo Castro, sería te el digo, método de elecciones? ¿Ves algo también a, a ver, a y ver? el padrón se estaría achicando con una cuestión económica, por un montón de cuestiones. El padrón se estaría achicando, habrá que ver si hay, ¿no? Como ¿Sí? que, qué medidas se toman, pero que hay movimientos políticos. Ahí está Sergio Scaltriti, nuestro compañero que está en el hospital naval, está su vieja, está acompañando a su mamá. La verdad que la cuarentena para Sergio no fue, bueno, para todos fue complicada. Sergio también tuvo algunos inconvenientes así familiares, así que nada. Te mandamos un abrazo grande, un enorme compañero, una gran persona, y le mandamos un saludo a la vieja que se va a recuperar rápido. Le pedimos disculpas a la gente porque la verdad es responsabilidad mía, nosotros tendríamos que haber salido ayer, pero bueno, un pequeño inconveniente de salud que no se nota. Eh, No, para nada. Para nada. Ahí está Agus Muñoz, compañero Ale Giulo, que va a estar acá compartiendo con nosotros. Y Agustín Muñoz, que quiero que suba el programa a YouTube. ¿Te parece, Castro? Para compartir. Muy bien, Perfecto. porque vamos a hablar de cuestiones periodísticas, pero estoy esperando algunos minutitos para que se enganche gente. Porque lo que vos tenés para compartir, hay mucha gente que no lo escuchó. Va a quedar esto. Y es un material que compartimos. eh, Pero nada, explayate, hacer la presentación porque es muy interesante. Bueno, a ver, antes de que ocurra lo que pasó en el mundo, de lo que ya estamos naturalizando, ¿no? De a poco, de alguna u otra forma, de manera obligada o resistiendo, pero al fin y al cabo vamos a un cambio a nivel mundial. Sí, Chicago venía de sufrir sanciones, ¿no? Y bueno, no fue algo que viene ocurriendo desde 2007 en adelante o años atrás, sino que hay una historia muy larga con respecto a eso. Entonces el título sería 105 años de sanciones y penas para Nueva Chicago. Entre paréntesis, o la conclusión, el club más castigado del fútbol argentino. o sea, Chicago es el club más castigado del fútbol argentino. Esto es algo que tenemos incorporado porque lo vivimos permanentemente, de que Chicago es el club más castigado del fútbol argentino. Lo vivimos y lo palpamos. Pero ahora vamos a desglosar con datos precisos por qué Chicago verdaderamente, y no es una frase hecha, es el club más castigado del fútbol argentino. Bueno, acá hay datos concretos, hay hechos históricos, hay de dónde respaldar eso que no es algo antojadizo o algo del cual nos podemos cubrir con respecto a sanciones que sufre el club año tras año o en cada década que hagamos memoria, ¿no? Donde Chicago ha sido castigado, ha recibido quita de puntos o la suspensión del estadio. Son 105 años de penas y castigos que sufre el club. Son 105. Chicago se O sea, fundó en 1911, ¿no? Eso lo sí. sabemos todos. Estados Unidos Eh, no, Chicago.
claro. Bueno, ahora hace un par de años ya viene la movida del revisionismo histórico y de poner en valor los primeros partidos del fútbol argentino, cosa que antes no ocurría. Y bueno, en eso también está Chicago, tiene mucha historia por contar. Hay mucha historia importante y de calibre en esos años. Y bueno, las sanciones no son la excepción, ¿no? A ese tipo de hechos. 4 años. 4 años tenía Chicago cuando sufrió la primera sanción. Sí, No te creo. O sea, cuatro Chicago años. se fundó en 1911 y en La primera, 1900. claro, la primera sanción fue en 1915. Chicago se jugaba un desempate o una final para clasificar a un reducido, una cosa por el estilo, para poder ascender a división intermedia. En aquel momento, en 1911 hasta 1919, 1920 o un par de años más, era primera división, intermedia y segunda división. Hubo decisiones de asociaciones, por momentos había una sola, por otros dos, Sí. eh, pero en ese momento Chicago conseguía con apenas 4 años jugar una chance para lograr el primer ascenso. El partido se jugó contra Nacional de Flores o Floresta, no recuerdo muy bien el barrio de este club que se llamaba Nacional, y se jugó en la vieja cancha de River. ¿Pero sabes en qué barrio? En La Y, Boca, claro, River y Boca estaban en el mismo barrio, River después se muda. Estamos hablando de 1915, ¿no? tal Estamos cual, hablando de más bueno, de sí, 105 años. Una cosa 105 impresionante. años. Y fue el primer partido que se interrumpe y se continúa en otro estadio, algo que también ocurrió después en otros casos. Recordamos el reducido Impresionante. contra Lanús, ¿no? Que se inicia en Mataderos y se termina en cancha de Huracán. Bueno, A el puerta primero, cerrada. eso Vanguardia, vanguardia de puerta cerrada, Chicago. sí. Bueno, justamente, a ver, se juega en cancha de River, en el barrio de La Boca. Ujú. Chicago ganaba 1-0 y se suspende a los 66 minutos de juego. Y se continúa después en Geva, en el Ah, estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Y ahí, bueno, sí. ocurre que eh, Chicago pierde y hay incidentes entre los jugadores, entre allegados también del club. Y, y bueno, ¿qué resolvió la AFA en ese momento? Un castigo ejemplar, ¿no? Dirían algunos medios. Eh, Chicago queda O sea, desafiliado, un año o sin sea, jugar, en perdón, Chicago, 1916. vamos pasando en limpio, la gente se va enganchando. Chicago se funda en 1911, la primera desafiliación en 1915. ¿Y Sí, es por cuánto tiempo? un año. Un año Nos sin jugar. estamos marcados desde que nacimos, prácticamente. Bueno, no solamente que Chicago queda un año sin jugar, sino que también recibe la sanción de todos sus jugadores a que puedan desenvolverse en otro club. O Es sea, que era como, no libertad de sé, acción. si Minaglia, Vivas, Fleita, todos los jugadores del actual plantel hayan cometido alguna bresca ahí en el campo de juego, no puede jugar por un año. O sea, esa es la Ah, dimensión, ¿no? Y no solamente eso, sino que también el campo de juego, en ese momento ubicado en Lisandro de la Torre y Bilbao, me queda jodés. inhabilitado. No se puede usar. No, me estás jodiendo. Así Me estás que jodiendo. fue ejemplar. Igual, ojo, Chicago pierde este partido, pero Nacional también sufre la misma consecuencia, pese a haber ganado. O De sea, el hecho, le mismo castigo. costó reponerse a Nacional y Chicago resurgió como pudo en 1917 recién. O sea, como un parate, 1916 para Chicago, ¿no? Insisto con esto, ¿no? ¿Cómo está la marca? Habría que ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de cuestiones? Ya desde 1915. Y a partir de ahí, Aparte, era un partido de tercera división. No es que era un partido de mucha importancia en la máxima categoría, ¿no? Tampoco había mucha difusión en ese momento.
Es llamativo el dato, por eso esto lo compartimos en la radio y se generó así movimientos sorprendentes, ¿no? Porque son datos de la realidad. Después, Ah, ¿qué? claro. Cuando Chicago... Sí. Me corrijo, lo que se jugó en River y se continuó en juega fue con Del Plata, que Chicago gana 1-0 y pierde 4-1. Esto fue en 1918. Lo de Nacional fue en 1915 y se jugó en Sportivo Barracas. Todo el partido se jugó en Sportivo Barracas. Entonces me voy a 1918, donde Sí. Chicago vuelve a jugar una final y nuevamente sufre incidentes en el partido. Donde ganaba 1-0 a los 66 minutos, donde se suspende, se continúa en Geva y ahí lo da vuelta del Plata y gana 4-1. Con ese partido del Plata después termina clasificando al reducido y ascendiendo a división intermedia. Luego, a ver, esta vez Chicago sufrió eh, la mala acción de arbitrajes, ¿no? Que eso es lo que aluden los jugadores en ese momento, según los testimonios de la época. Del Pero, 1918 estamos hablando. claro, pero esta vez no se lo castigó, sino que se lo recompensó con el ascenso a división intermedia, por mérito deportivo nada más. Y Y ahí vamos al en aquel péndulo, ¿no? momento, Sí. en aquel momento justo coincidía con que hubo cambio de asociaciones y, y bueno, terminó eh, aprovechando el momento, ¿no? De poder ascender de categoría. Pero no pasó lo mismo en 1925, donde Chicago juega la famosa final con Huracán, el partido se suspende y los jugadores de Huracán es como que aprietan al árbitro para que reanude el partido y los jugadores de Chicago se oponen. Y ahí no se continúa en otro lado, directamente se le dio por perdido a Chicago la chance de El tema, consagrarse campeón. a ver, yo eso leí en un libro de historia que se lo presté a otro periodista que jamás me lo devolvió. Que hoy te lo defendía. Bueno. Me acuerdo perfectamente la historia de Chicago subcampeón en 1925. O sea, hay incidentes en el partido. Eh, Se retiran los jugadores de Chicago, creo que se retiran los jugadores de Huracán, pero los jugadores de Huracán vuelven a la cancha. Claro, Y los jugadores de Chicago no. Bueno, hay un tema de la época, se da el partido por ganado Huracán, porque supuestamente cuando todos se acordaron, o sea, que el partido se suspenda, bueno, una historia así contaba ese libro que ya perdí la esperanza de recuperar, ¿no? bueno, quién sabe. Pero hay algo también para aportar en ese caso. La final se Imagínate juega, cuando maneje el club. Oh, la dale. final se juega en 1926, el campeonato correspondía a 1925. No es que Mm. Chicago tuvo un año sin jugar en ese momento. Venía haciendo una campaña espectacular. Venía en los primeros puestos de Primera División 1926. Había ganado 9 partidos, empatado 3 y solamente una derrota. Venía jugando ese equipo. ¿Qué pasó después de esa final? Chicago se retira y sufre la desafiliación junto con Temperley y otros equipos más que todavía siguen jugando. Pero eh, a Chicago se lo coloca en segunda división después. O sea, pasó de ser subcampeón de primera división a jugar en primera B, sin ningún motivo. Eh, Eso es una sanción encubierto también, que hay que tener en cuenta. sí. Entonces pasamos 1915 sancionado, 1918 sube, pero ya con 4 años de vida desafiliado un año de la asociación del momento, no sé cómo se llamaba, seguramente será fútbol, algo de fútbol. Y en Asociación 1925 Argentina de Fútbol, Chicago de Fútbol. subcampeón de primera y después, digamos, esto para entender un poco, ¿no? Cómo fue dándose la historia. Bueno, hasta ahí lo que corresponde al amateurismo, que ya venía con esos antecedentes que te contaba. Eh, Empieza el profesionalismo. Chicago, lógicamente, no cumple con los requisitos para ser un club profesional, por ende termina en segunda división. Viene el famoso descenso de 1937 con el arreglo de Banfield y excursionistas para salvarse el equipo del sur. Y Chicago, como Mm. quedaba libre justamente en esa última fecha, termina en tercera división. Y acá viene el primer punto que le quitan a Chicago. 1938. Me jodés. Es No, me el está primer jodiendo. punto que le quitan de 44 que sufrió en la historia.
O sea, ¿podemos decir que Chicago es el club que más descuento de puntos recibió en la historia también? Habría que cotejar, ¿no? Habría que chequearlo, porque Banfield creo que Sí. sufrió 21 en algún torneo, pero no recuerdo que le hayan quitado muchos puntos más. Pero sí, yo me atrevería a decir que es el club que más unidades le han quitado. Y de hecho, Bueno, en un sí, momento también le habían quitado y se los devolvieron. sí, sí, recuerdo. Los 9 puntos. Ahora, recordemos, primer punto que le descuentan a Chicago en su historia en 1938. Correcto, sí. El partido se jugó contra Florida. Chicago empata el partido, pero se lo quitan al punto ese, se lo dan por perdido. A partir de ahí hubo, lógicamente, un bajón. Chicago termina haciendo una muy mala campaña en ese torneo y lejos de aspirar a volver a la segunda división. Lo que termina ocurriendo después, en 1939, es que llega a la final, pero pierde, y después, lógicamente, viene el ascenso de 1940. Con un emblema en ese momento que era José Mercado, que fue campeón en primera división, de una Copa Nacional y de tercera división. O sea, ganó en todas las categorías donde jugó. Un prócer de Sí, Chicago, sí. digamos. Que no Que se lo tiene muy en consideración. por la Bueno, lejanía. Mm. claro, a ver, 1940, justamente donde se inaugura el campo de juego de el actual, ¿no? Lo que hoy no tiene nombre, que es Estadio Nueva Chicago, República de Mataderos, como República gusten, Dominicana. pero no tiene nombre. 27 de octubre de 1940. Sacando 1940, de 1941 al presente, Chicago jugó 81 temporadas con este campo de juego. El 44% de las veces tuvo que salir de Mataderos por un motivo u otro. Ya sea porque estaba inhabilitado a nivel municipal, porque por razones institucionales decidió no usarlo, el caso de los Millet y todo eso, y lógicamente por sanciones o por impedimentos de otro tipo, ¿no? Que no estuvieron muy claros. Che, Estamos pará, hablando. pará. Vamos a saludar a Rocino porque si no está ahí presente. Un saludo a Rocino. A tantos amigos que se están sumando a esta interesante charla eh, de la vida de Chicago, ¿no? Bueno, sí, un saludo a Adrián, que justamente antes del programa estaba preguntando qué era de la vida nuestra. Claro, está intenso la cuarentena, Rocino, pero siempre bancándola, ¿no? Tantos amigos, que un saludo grande a todos. Pero estamos tirando datos de por qué, recordamos, a toda la gente que se va sumando, con datos estadísticos está tirando por qué Chicago es el club más sancionado en la historia del fútbol argentino. Bueno, entre 1938 y algunas décadas más hubo una especie de tranquilidad. Chicago no era protagonista de los torneos de ascenso, tampoco peleaba descensos, era un equipo de mitad de tabla, era un defensor de Belgrano de la B Metropolitana de hace una década, una cosa así, pero en ¿Qué segunda es el división. defensor de grano de hoy? Está en No, paso de no, por primero. eso. Te hablo de No, de unas décadas atrás. sí, perfecto. Primera sanción que sufre Chicago en conjunto, quita de puntos y sanción del estadio, 1955. Un partido contra Argentinos Juniors, que ya venía con antecedente de pica, con muchos partidos. De hecho, Chicago y Argentinos Juniors se enfrentan desde 1919. Hay antecedentes Histórico. de Chicago y Argentinos. Clásico Bueno, picante. sí, el partido termina empatado, pero a Chicago se le quita el punto y se lo sanciona con 3 partidos, que justamente era lo que faltaban para cerrar la temporada. Ese punto que le quitan a Chicago, justamente le sirvió a Argentinos Juniors para después consagrarse campeón. Mm. No, pero igual, recuerdo, me contaban mis abuelos, que vivían ahí cerca de la cancha, que ya en esa época, 1955, fueron muy serios los incidentes. Muy serios. Sí, sí, La sí, gente sí. de Ya, Argentinos Juniors, la hinchada de Argentinos Juniors se metía en las casas. Había que recibirlo para. Bueno, ahí sanción 1955. en ¿Ya había 1950, caído? Había caído, pero no. ¿Qué fecha? No tenés la fecha, ¿no? y era fin de año, así que sí, Según sí. habrá sido en octubre, noviembre.
Ya en 1950, un partido jugado también contra ellos, que iba 0-0, se suspendió, se continuó días después, que termina ganando Argentinos 2-1. Ya venía con antecedentes. No solamente de jugadores, sino de hinchas, como marcabas ahí. Y bueno, ahí ya tenés 2 puntos y suspensión de 3 partidos jugados del actual estadio, que ya venía con antecedentes. Nos vamos a 1971, el famoso caso del jugador Giuliano de Temperley y el caso de Soborno, lógicamente. Y ahí Chicago recibe la quita de 14 puntos. No hablamos ni de uno ni de dos. 14. Era Ya, sanción ejemplar, ya venía ejemplificada. subiendo, ¿no? Recordemos que en 1916 tuvo desafiliado un año entero. Ahora 14 puntos de quita, que tenía que ver con la cantidad de puntos que había jugado hasta ese momento. Chicago se termina salvando del descenso por muy pocos puntos y el que se termina yendo a la primera C es Defensores de Belgrano, justamente. Habían 16 equipos en ese momento, era bastante complicado de remontar esa situación y pese a la quita de 14 puntos, Chicago logró permanecer en la primera B. Así que ahí ya tenés 14 Sí. puntos y a su vez tenía la suspensión de las instalaciones Chicago. No podía usar ningún tipo de instalación. Lógicamente el campo de juego fue inutilizado 4 partidos. Así que ahí ya vamos sumando. Vamos sumando partidos, sumando puntos en sanciones. Vamos a 1975. Chicago juega Sí. un partido con Flandria, que termina empatado, pero no, que lo gana Chicago, pero se le quita los puntos por mala inclusión de jugadores. No se podía equivocar Chicago, ¿eh? Vos si escribís mal un jugador, perdés los puntos. A ver, me parece lógico, ¿no? Si hay un reglamento hay que respetarlo. Pero yo no vi en el transcurso de esos torneos que haya quita para otros equipos y lógicamente me parece que en la época habrá ocurrido casos así. De No, hecho, pero está de hecho claro lo lo que vos amplío. decís. En ¿Viste cuando vos 1970, decís, pero no tenés margen para el error? Chicago era una cosa que ya estigmatizada históricamente. Estamos hablando de 1915 hasta la fecha. O sea, nunca hubo igualdad de castigos ante similares circunstancias, ¿no? Y no había bueno, margen para. No te tropecé porque estamos ahí. no solamente que Chicago ya sufre otro tipo de sanciones, acá hablamos de jugadores mal incluidos, sino que 3 años después vuelve a caer en el mismo error un jugador que venía de Racing, que venía de una suspensión, que en el club seguramente no se notificó cuando llegó, y acá Chicago sufrió la quita de 5 puntos, que eran 2 victorias y un empate que había conseguido. A su vez, a su vez, acá se apeló también a la buena fe de otras comisiones directivas, porque Español, que también había jugado contra Chicago, y este jugador que venía de Racing, dijo, no, los puntos se ganan en la cancha, no se reclaman por otras vías. Así que también tuvo el visto bueno de otras comisiones directivas. Ahí, mira, dice Ale Gagiulo que era Heriberto González, el Un que saludo a venía Ale de Racing. Gallardo, a Lentini que se sumó, que terminás vos y se pega Lentini con información y actualidad. Un saludo a Machi Filippi, un amigo, un abrazo grande para Machi también y para mucha gente, lo que puedo, porque estoy prestando atención a todos los datos que vamos tirando. Entre paréntesis, Chicago venía de perder la final del reducido de 1967 contra Español, también, ¿no? Con una historia bastante particular para contar, y yo creo que eso también influyó en la decisión del gallego para no recibir puntos que le podían haber correspondido tranquilamente. Nos vamos a 1985. Te Bueno, ya comentaba, ¿no? estamos. Sí. Que, que hubo partidos que se iniciaron en una cancha y se continuaron en otra. Y este es el caso de aquel cuarto de final contra Lanús, donde se empieza en Mataderos, 0-0, y se continúa en cancha Huracán. Eh, por esos incidentes de aquella llave, Esa noche, eh, sí. después Chicago no pudo jugar en Mataderos por 11 partidos. 11. Ya venimos subiendo, ¿no? Te hablaba de 3 en el 55, te hablé de 4 en el 71,
Y acá hablamos de 11 en el 85. Sí, creo que hacía de local en Español después de la sanción, Sí, Chicago. sí, sí. La mayoría de Sí, los partidos los hizo ahí. Y creo que había buena relación ya en ese momento, sí, dirigencialmente, entre sí. Chicago y Español. Una cancha de Español flamante. Chicago se sentía muy cómodo, jugó varios partidos en esa cancha. Recuerdo de pequeño haber ido, época de Titi Rollarte, por ejemplo. El segundo Yo vi jugar, jugador con más presencias en el club después de Cristian Gómez, solo algo vi que... jugar a Titi Rollarte. Estoy en zona de riesgo, ¿no? Bueno, Bueno, acá después viene la década del 90, donde hubo sanciones que algunas fueron medio encubierto, otras que sí, pero no hubo grandes. Y es el no. caso de, por ejemplo, en 1990, también un partido con Ituzaingó que Chicago gana y se lo dan por perdido. Ahí ya tenés 2 puntos menos. Y los incidentes contra Almirante Brown en la inauguración del República de Mataderos, que yo no lo había incluido en su momento en la radio, porque la sanción fue de un partido. Chicago le gana al Almirante 2-1, después juega con Banfield, que termina ascendiendo esa temporada, que gana 3-1 en cancha de Español, partido que jugó con camiseta azul y donde Gomito convirtió el primer gol en el club, y luego juega contra Morón, pero ya en Mataderos. O sea, la sanción fue de un solo partido en esa ocasión. Sí, y claro, y recordemos aquel partido con Almirante, que hace el gol Horacio Greco, cabezazo sobre la hora, fue la inauguración del estadio de la Tribuna República de Mataderos, ¿no? Tal Año cual, sí. 1990. En ese 1993. Después ya nos vamos a 2005. Y acá es como que, lógicamente, ya tenés antecedentes de todo esto que veníamos contando, y se le cayó con peso en ese momento. En un partido contra Huracán, jugado en Mataderos, donde gana el Globo 2-0, si no me equivoco, Osvaldo hizo un gol. O los Y no me dos. acuerdo si Mariano Juan hizo el otro. Bueno, Eh, Osvaldo hizo la de Escocia, ya Osvaldo pintaba distinto, un jugador distinto. Me sí, acuerdo en creo ese que momento que la vi, se la mete por arriba a Islas, me no, parece. imparable, imparable. Bueno, Chicago, lógicamente, no va a jugar en Mataderos. Son 6 partidos. En ese momento se estaba construyendo o se estaba terminando la mercado de Sí. Hacienda. Eh, Hubo Creo que algunas faltaban detalles, pero ya estaba hecha en su totalidad. No estaba habilitada todavía. Que bueno, en los incidentes se ve que los hinchas van por ahí, por ese sector, para buscar a la hinchada de Huracán. Sí, después hay incidentes afuera con un chico baleado, chico Mendoza, se recuerda. Bueno, fue una guerra civil después de lo que pasó, fuera del estadio, ¿no? Bueno, justamente el estadio recibe la sanción de 6 partidos sin jugar en Mataderos y la quita de 9 puntos. Pero ¿qué pasó? Chicago con la quita de esos 9 puntos está peleando el descenso de manera muy peligrosa. Eh, Corría peligro la permanencia con esa sanción. Finalmente la Muñeque, AFA lo que termina haciendo es devolverle esa quita. Entonces, eso le dio la posibilidad de jugar el torneo reducido, que después termina perdiendo con Rafaela, y esa famosa anécdota que contabas vos del Checho Batista, ¿no? De que para qué van a ir si ya saben lo que va a pasar. bueno, la traemos a colación para la gente que no sabe. Cuando se va a jugar con Rafaela, el partido, en ese reducido, el partido de vuelta en cancha de Rafaela, cuando el Checho Batista ve la designación de Lunati, a quien ya conocía siendo entrenador de Argentinos Junior, y sabía que Sí. seguro en algún momento levantaba el teléfono y lo llamaba, dijo, le digo una cosa, muchachos, ni viajen. Nos decía a nosotros los periodistas que ni viajemos a Rafaela porque iba a ser al pedo porque ya estaba Lunati designado. Bueno, la sanción que sigue directamente. Si no aprendiste con esto listo, te terminamos de educar, Chicago. Que fue lo que pasó contra Tigre. Sí, La suspensión de un año fuera de Mataderos, que fueron 20 partidos. A Chicago, a ver, la temporada tenía 38 equipos, son 19 partidos en una rueda, 19 en la otra. Por ende son 19 como local. A Chicago le dieron 20, por si quizás tenía la chance de jugar la promoción para salvarse. O sea, hasta ese detalle tuvieron con el club te para pido, sancionarlo.
en algún momento, ayer, ni siquiera te digo la semana que. En este tiempo de vivos, nosotros hicimos una investigación en su momento, con muchos compañeros, hoy estaba hablando con Bataglia, todo. En el libro Crónica de los Años Infames hay un capítulo dedicado a Chicago Tigre, y se llama La hipótesis del atentado. Mm. Entonces ahí explicamos, a partir de con nuestra limitación a la investigación que hicimos de Chicago Tigre, y cómo se armó esa cama, por supuesto, siempre diciendo lo mismo. Cada vez que hay un atentado, necesitas colaboración interna. Pero nunca se toca de fondo cuáles fueron los verdaderos motivos de por qué se desencadenó esa cuestión entre Chicago y Tigre. Éramos terreno fértil para el atentado, ¿eh? Eso quiero decirlo en esa época de Sí. El Chicago termina política. con la quita de 20 puntos, que después se reduce a 18, solamente para equiparar con la de Almirante Brown, nada más. Porque no es producto de una apelación que hizo el club, No, no tenía asidero todo lo que dijera Chicago. Después ya nos vamos a tiempos más actuales, después de eso. También con el impedimento en alguna que otra ocasión para no jugar en Mataderos, ¿no? Estamos hablando después en 2012. Pero ya acá las sanciones del Ministerio de Seguridad, no es de la AFA. no. Después de lo que Eso, pasó en el Polideportivo en los pocos días de presidencia de Antonio Fusca, ¿no? claro, que fueron 3 partidos jugados a puertas cerradas en cancha de Defensores. Y acá ya tenemos presente lo que es el Yo te quiero decir 2020, algo ¿no? más. Yo tengo la copia de, o sea, la copia que demuestra por qué Chicago, el Ministerio de Seguridad lo había decidido, Chicago estuvo así de ser intervenido, y por 24 horas Chicago dejó de ser un club, dejó de ser una asociación civil por esos incidentes. Quedó acéfalo y ya se estaba nombrando una intervención. Eso está hasta en una notificación oficial del Ministerio de Seguridad. Creo que estaba Garré en ese momento. Poca gente Sí. sabe esa circunstancia. Sí, y pocos quizás tengan conciencia de lo que significa eso. Eh, Totalmente. bueno, después ya, lógicamente, el actual torneo, con la suspensión también de 3 partidos y la quita de 1 punto, que ya ese sería el número 44 de todos los que quitaron, para reiterar la cifra, y los 39 partidos que jugó Chicago fuera de Mataderos, 38 porque falta uno, y eso también habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa con ese partido que debe cumplir Chicago? Si lo hará en el 2021 o se anulará, porque la sanción era para Guillermo Brown de Puerto Madryn, ¿no? Para jugar en Mataderos. Habría que ver Sí. eso también. Y esas son cosas que hoy imposible de saber. Y también Pero, para cerrar, recordar que también Chicago jugó de local en Floresta, o Montecastro, mejor dicho, en 1995, yo fui testigo. contra Central Córdoba Rosario. Así que mirá que si hay historial. Acá yo voy a mostrar una hoja o tipo un machete, Sí, a marcado en ver. celeste las temporadas donde jugó en Mataderos de manera completa. Y lo que se ve en blanco son los partidos donde tuvo que salir de Mataderos. Bueno, no, la Es proporción muy es muy grande. irregular el asunto. Es muy, Acá es hay muy que... grande, ¿no? Pero nos olvidamos del 2006, cuando en esta final de Belgrano-Chicago que se está hablando tanto en este mes, con mucho, digo, el partido en cancha de Ferro también en Chicago lo sacaron de Matadero, Sí, por una cuestión arbitrariamente. también de que no había una habilitación o que era de manera Sí, sí, provisoria. Chamullo era, totalmente. porque si jugó 3 días antes ahí, ¿por qué no iba a jugar contra Belgrano? No, totalmente, totalmente. O las veces que tuvo que salir, por ejemplo, en 2013 contra Rosario Central o en 2012 contra Gimnasia y Esgrima La Después Plata. recordemos mucho cuando Chicago asciende del 81 al 82, ya para ir cerrando y nos vamos a meter con Lentini. 81-82, cuando asciende Chicago, le toca jugar nacionales o metropolitanos y con los equipos grandes, había partidos de noche entre semana, ahí sí tenía que salir porque no había iluminación artificial, y jugaba en Huracán, llegó a jugar hasta en cancha de Atlanta, con Independiente, en Vélez, se iba repartiendo según la cancha que estuviese Bueno, libre en ese momento. en otro momento hablaremos en todos los estadios donde jugó Chicago en condición de local o quizás en Oh, general, porque son muchos.
Prepare, Con más de prepare, 20. prepare que mucha gente se enganchó y está buenísimo, ¿eh? Mirá que y eso que no avisamos. Más de Así 20 que partidos, más de 20 estadios. Bueno, me recuerden, despido, Nacho. un placer, Marco Castro, un placer. Sinceramente, excelente. Porque hoy con datos, como decimos siempre, no opinión, quedó demostrado en este espacio por qué Chicago, como lo hicimos en el programa de radio, es el club más sancionado del fútbol argentino. Gracias, Castro. Chau, nos Señores, reencontramos. un placer compartir este momento con Estadístico. Justo le habíamos pedido este informe la semana pasada. Ya se va a sumar el señor Emiliano Lentini con la actualidad y con alguna novedad, me parece, con alguna novedad. Después vamos a tener a Liga Giulo. Llegó Andrea, no importa. Hoy empezamos un poquito más temprano por circunstancias de fuerza mayor, pero vamos a estar. Queda grabado, Andrea. Te lo dejamos en la historia. Te mandamos un saludo, Andrea, que siempre estás ahí presente. Pero muy interesante. Te recomiendo esta primera parte con Estadístico. Ahí dice Javier, cada día más crack. Sinceramente, un hallazgo. Y acá me voy a colgar la medalla de este pibe que ya tiene vida propia, pero sinceramente un aporte. Yo ya no digo para atracción verde y negra, no digo para atracción verde y negra. Yo creo que Marco Castro es un aporte para el club. Los mismos jugadores muchas veces se enteran de los datos a partir de la información que da el señor Marco Castro. Así que ahí está Marcela Moreno, le mandamos un saludo grande. Y siempre recuerdo para Cacho, que nosotros tenemos debilidad por Cacho. Siempre lo tenemos presente, así que un saludo grande. Vamos a ver si ya nos podemos conectar con Emi Lentini cuando aparezca por ahí. Y hablé un ratito con Lentini, que además me pasó un archivo de aquellos viajes que pegábamos cuando éramos muy pendejos, recorríamos el país. Impresionante, impresionante. Así que ya nos pegamos con Emiliano Lentini. Sí, Hola, no, hola. Ahí estamos. Pará que estoy ¿cómo buscando el estás, fondo. Lentini? Estaba haciendo un Ahí está. experimento, pero no salió bien. No, bueno, pero es momento para probar, es momento para probar. Sí. Quería conectarme con otro dispositivo y no fue. No No fue pude ser. posible. Estoy viendo el éxito de la televisión argentina. Bien. ¿Qué estás viendo? Para atrás, ¿no? Sí, Impresionante. mamita. ¿Todo bien? No, ¿Cómo le va? son compañeros del canal, colegas tuyos del No, canal, por así eso, que por eso. No, por me voy eso. a reservar. Pero justo me engancharon infraganti. Te mando un saludo a Mirta de Celulares Lucas. Un saludo al compañero Juan Pablo Francia también, que se está uniendo Como en este siempre. momento. No estoy convencido con el plano, ¿eh? No estoy convencido con el plano. A ver. Maneje. Tranquilo. Ahí está. Bueno, ahí Ahora está, mejor. sí, te sentís más cómodo, sentiste como más cómodo. Ahí está, listo, ya está. Escúchame, hay preocupación, hay novedades. Yo lo tengo, sí, yo también, a ver, lo tengo presionado. Sí, no tengo Fox, pero yo más que nada para saber la hora. Sí, a ver, no, la realidad es que en estos días surgen cosas, ¿eh? No es que no pasa nada. Hace semanas sí no pasaba nada. Ahora empezaron a pasar cosas. Nosotros hace meses que hablamos de situaciones que después se fueron dando. Esas situaciones no es que se nos ocurrían a nosotros, que tienen que ver con No, decisiones. El otro por día eso. había Chile hablándole a la gente defensora, como que se atrevan a soñar. Sí, Hay un ahora montón. todos le pegan a Chile, ¿no? Hace un mes nosotros decíamos que esto era todo más o menos orquestado y ahora empezaron a... Pero viste Lo que pasa es que antes era todo silencioso y uno estaba en otra cosa, ¿no? Ahora es como que empezaron a salir escuchame, por sus comité intereses. ejecutivo. ¿Cómo se confeccionó el comité ejecutivo? Está Tinelli, Sí, Donofrio, Ameal, sí, los cinco a grandes, Chile, a Chile, los ya cinco grandes a Chile y Raed. A Chile Defensores, Raed Mitre son los más fuertes hoy de la presidente de serie. Mitre. Está el vice de Sarmiento también. El vice de Sarmiento está ahí en un cargo más abajo, como está el presidente Almirante Brown, por ejemplo, Presidente- representando a la primera B y al ascenso. Para el vice de Sarmiento, como yo le digo cariñosamente, el que hacía que cobraban penales todas las fechas a favor de Sarmiento, no importa, puede ser vocal, pero la tiene grande así. Y menos mal que no Está sale en la siempre. imagen.
Está siempre. Siempre. Está Tobillino, por supuesto. Tobillino. Bueno, Tobillino es el fútbol de Santiago del Estero que muchas veces hablamos y representa el fútbol del interior. Y Massa que no se ve, ¿no? No es dirigente. Después los políticos rondando existieron siempre, ¿no? Bueno, hoy por supuesto que está su figura también dando vuelta. Seguro. Bueno, te decía, pasan cosas. Esta semana, creo que desde el jueves o viernes pasado hasta hoy, hablé no menos de con 10 jugadores del ascenso, que hoy pertenecen a categorías diferentes, entre Primera Nacional, Primera B Metropolitana y Primera C. Bueno, la preocupación es en común y es lo que veníamos reflejando, lo que hablamos incluso con Mauro Ruggero también, que se sumó a la charla la semana pasada. La historia venía por ese lado, se ratifica y ahora el tema es cómo continúa, ¿no? Nosotros En hablamos la esta semana semana pasada. pasaron cosas, decía, porque en esta semana se tomaron decisiones. En esta semana hay equipos que han llegado a acuerdos, otros que están a la espera pero con buena predisposición y otros que están directamente licenciados, porque ya hay clubes licenciados, equipos, planteles licenciados, Nacho, también. Sobre todo en las categorías menores, ¿no? Hay equipos, digamos que es. Sí, a Equipos ver, de la D, licenciados no cobran viático, no cobran más nada. Muchachos de las categorías menores, cuando sí, hablamos de están tratando de por lo menos cumplir el básico. Hay un tema tabú también en todo esto, que sí. son los contratos, el contrato blanco y el contrato negro, ¿no? De El que no Morocho hablan se ni los compró. jugadores ni los dirigentes, no habla nadie de esto. Pero que es un tema muy importante que estaría bueno meterse en algún momento. El tema del El tema contrato es blanco, el contrato negro es representativo, es muy significativo, Nacho. Te lo llevo a un caso de un jugador de tercera categoría sí, y el básico, por ejemplo, estamos hablando de un sueldo de primera metropolitana, cualquiera, básico, es 23.000 pesos. 23 lucas, 25, Para bueno, ponerlo, para ponerlo en número, porque la gente si no, no es como que no entiende o siempre parece que el jugador gana mucho y, o sea, yo no soy un defensor del jugador porque sí, o sea, sí lo respeto, o sea, no somos nosotros, creo que compartimos en esto, no somos de cholulear al jugador, no, ¿cómo es que se dice? No me sale la palabra, de endiosar al jugador, pero sí respetamos su trabajo. Está claro que hay que totalmente. respetar su trabajo porque es un laburo y por eso vamos a poner los números, porque si no queda como que el jugador, a ver, un jugador de primera metropolitana, obviamente en la C esto es menos y en Nacional es más. Un jugador de primera Ponele que metropolitana hoy, Nacional sea más o menos 30 lucas, un básico, un primer contrato, por ahí, en 27, primera 30 lucas. nacional, Sí, hoy en la segunda categoría, o sea, el nacional, estamos sí, hablando de 30 un poquito más. En primera B metropolitana 23.000 y en la C serán 16.000, 18.000. el Para básico, llevarlo un el de poco. recibo, el nominal, el de recibo, el blanco. Claro, ese es el blanco. Después, ¿qué pasa? El jugador gana 23.000 pesos, generalmente no sacando el primer contrato. Un jugador, o sea, vas a jugar a, no sé, a Sacachispas y tenés 23.000 pesos de base y después a eso se le suma una parte en negro, de lo cual Acuerdo puede ser privado. un contrato privado, exactamente, se llama privado, figura de otra manera. Esto puede ser 15.000 pesos más o hasta 50.000 pesos más. ¿Qué quiero decir? Que un jugador de San Miguel gana, por ejemplo, un jugador de Sacachispas, un jugador de Talleres de Escalada puede ganar 23.000 pesos de base y su sueldo después es hasta 80.000 pesos, 70.000 pesos, 60.000 pesos, por ejemplo. Ahora, supongamos que los clubes Ninguno legalmente, está digamos, salvado, ¿no? Con estos nosotros, números. Creo que ninguno está salvado con estos números, para empezar. no, claramente, no, digamos, hay muchachos que hoy, no sé, con esta situación, 50 lucas es mucho, pero también, digamos, es un Lo que laburante para necesita una para vivir. familia. Es así, hay jugadores de Chicago, por ejemplo, que ganan esa plata. ¿Sí? Los más chicos, 30, 40, 50 lucas, o sea, es un sueldo promedio, más allá de que tenés 3 o 4 o 5 Exactamente. Después vamos a otra superan. parte. Claro, ¿hay jugadores con contratos altos también? Sí. Por ejemplo, un defensor de Temperley, si gana 180.000 pesos mucho, y la verdad que parece que sí. Sin meternos en el bolsillo de nadie, ¿no? Pero bueno, puede ser un sueldo que la gente diga, che, es mucho. O un jugador de Chicago que gane 300.000 o 400.000 pesos, epa. Los hay. Los hay, por eso. Y
Y está claro que el que prometió pagar eso, o está claro que lo impone el mercado, ¿no? De arranque. Pero si después vos encima te comprometés a pagarlo, si Chicago arrancó con un presupuesto de 4,5 millones de pesos, cuando sabía que de la tele le entraban 2, ya arrancás mal. Claro, aclaremos una cosa. Para traer, no sé, un delantero de la categoría Nacional B. Si no arrancás por 200 lucas de base, 250, no se sienta ni a charlar. Bueno, por eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Eso está claro que va a cambiar. Seguro. Como va a cambiar en primera también. Van a bajar algunas pretensiones, ¿no? Porque acá hoy, la prioridad hoy es cuidar que después del 30 de junio puedan tener garantizados un trabajo, principalmente. ¿Por qué digo? Porque vamos a lo actual, vamos a poner en números lo actual también. Hoy, por ejemplo, el plantel de Chicago está, algunos, los que cobran más, que estamos hablando, cobraron un 25% del sueldo, de febrero. Algunos cobraron un 50%, otros cobraron febrero completo, que son los de menor valor, ¿no? Sí. Ya estás con marzo y abril adentro, ¿no? Debiendo 2 meses, más la deuda que tenés con esos de febrero, más algunos salarios que tenés atrasados de tiempo atrás. Entonces, Chicago ya tiene un problema de base, de origen, previo a la pandemia, y una situación delicada. De la televisión, de la plata sigue entrando. De la tele sigue entrando la plata, pero son 2 millones. 2 millones para un plantel que hoy está cerca de los 3, para deudas viejas que tenés, para empleados del club. Entonces, no es que, bueno, entraron 2 millones, ¿y qué quería agremiado? Dame los 2 millones a mí, yo se los desparramos a los jugadores. No, los clubes dicen, dámelo a mí, yo veo cómo lo reparto. En ese reparto, está claro que no es toda la plata para el jugador. Entonces, el déficit está claro. Vos hoy tirabas una data, la vas a tirar cuando vos creas conveniente, y a partir de ahí yo a lo mejor podemos aportar algo en qué va a pasar en un futuro, a partir de algo de una negociación que vos dijiste que se llevó adelante. Sí, individualmente, ¿eh? La negociación es individual. Está roto. El puente AFA agremiados está roto. Agremiados directamente le dijo, no tengo comunicación con Tapia, no tengo comunicación con AFA, vayan ustedes y discutan ustedes con los clubes. Entonces, ¿qué cambió de una semana a la otra? Esto, que a partir del jueves pasado, de charlas de agremiados con los jugadores, se desprendió de que los jugadores vayan individualmente a tratar con sus clubes. Después hay buena predisposición y hay mala predisposición. O el dirigente que te dice, no tengo nada que hacer, discúlpenme, lo lamento en el alma, pero no tengo nada que hacer. Por ejemplo, recién el presidente argentino dijo, yo no necesito agremiado para reunirme con los jugadores, para arreglar con los jugadores, porque tengo una relación excelente. Listo. Riestra, al otro día del conflicto, cerró contratos hasta el 31 de diciembre. Ferro, hace un ratito, Daniel Pandolfi, su presidente, dijo, ya arreglé 15 contratos que vencían en junio hasta el 31 de diciembre. Excelente. Otros, como Villadálmine, dijeron, hay 10 contratos que vencen el 30 de junio, se van a la casa. Si vos vivís en Mendoza, andate a Mendoza. Si vos tenés que irte a Paraná, anda a Paraná. Si vos tenés que irte a La Pampa, andate a La Pampa. Si vos tenés que irte a Verazategui, quedate allá, no vengas a Campana, porque acá no tenés más nada que hacer. O sea, agremiado lo dejó en pelota, en bola otra vez. A la buena de Dios, a los jugadores para que negocien. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? No es tan agremiados, mandó a los jugadores al muere y listo. O sea, acá hay muchos jugadores, los referentes de los equipos, lo digo realmente con conocimiento de causa por hablar con muchos referentes en estos días, bancan agremiados. Y le echan el fardo al AFA, ¿no? Dicen, para el gremio a nosotros nos consiguió un montón de cosas. Está claro que no coincidimos en todo con Marchi, pero nos consiguió cosas, no es el momento para pelearnos, tenemos que unirnos. Esto es lo que está pasando, o sea. Entonces, ¿qué pasa? Que AFA le tira la bronca a Agremiado, dice que le ofrecieron algo a Agremiado, que Agremiado no aceptó. De Agremiado lo desmienten categóricamente esto. Los jugadores le creen a Agremiados y saben que por eso tienen que dar negociar con los dirigentes, porque ¿te acuerdas que la semana pasada te dije que hay una guerra? Se declaró la guerra entre AFA y Agremiados. Bueno, estamos en una semana en la cual pasaron más cosas, pero que es parte de es una guerra fría que surgió entre Agremiados y AFA. Hay una clara lectura que es que AFA se cansó de Marchi y que la manera de dejarlos puestos es esta, frente a los jugadores. Justamente. Cuando empieza,
Cuando empiezan los conflictos es cuando empiezan las discusiones. 10 jugadores del plantel dicen, vamos a bancar agremiados, 5 dicen que no, los otros no saben. Bueno, es lo que pasa en cualquier laburo, cuando se mete un sindicato, bueno. Bueno, acá lo que va a pasar en Chicago es esto. Los futbolistas, hoy lamentablemente difícilmente puedas tener oferta en un fútbol que todavía está lejos de reiniciarse. Y lo que va a ser la fuente laboral para los jugadores va a estar muy complicada. Lo que queda claro es que el jugador que quiera... Hay jugadores que se les vence el contrato el 30 de junio. Sí. Los que tienen sueldo más alto, me da la sensación, a partir de Dusko y a partir de algo que también hablé, van a tener que renegociar los contratos más altos. Si no, va a ser difícil que se pueda renovar. O sea... Siempre y cuando el dirigente lo quiera hacer. Siempre y cuando el dirigente... Y bueno, pero si no el dirigente va a tener que pagar... por lo menos hasta junio todos los sueldos completos, no sé, eso sí. Y el jugador tendrá que evaluar si resigna algo de dinero en este momento o a lo mejor negocia y tiene laburo hasta el 31 de diciembre, tiene contrato. No, está claro, eso es una parte de una negociación que se tendrá que ir dando y en la que van a llegar a nuevos acuerdos. Lo cierto es que los dirigentes no tienen la obligación de esto. O sea, el dirigente de Villa Dálmine dice yo no puedo, chau, el dirigente de Ginés Jujuy dice el 90% de los contratos se van. El Independiente Rivadavia Mendoza está pensando lo mismo, a ver cómo hace para licenciarlo. Y no es que Dálmine deja de entrenar. Dálmine saca esos 15 jugadores y el resto, los que tienen contrato, los que son jugadores del club y demás, siguen entrenando con el cuerpo técnico actual. Vía Zoom, manera que se puede hacer. Claro el problema grande acá es que el que se queda sin laburo, el jugador que se queda sin trabajo, se queda sin trabajo. ¿Y quién lo va a contratar? Sería raro que, no sé, Temperley dice, bueno, mirá que el 3 de Villalmine quedó sin contrato el 30 de junio, yo lo contrato. No, Oye, sí. va a esperar hasta enero. Va a esperar hasta enero y cuando vaya a enero el jugador va a decir quiero 150 y Temperley va a decir, ¿qué? Tengo 50, tengo 70, que va a cerrar por 70. Esto es lo que cambia, ¿no? Está claro. Y algunos van a salir ganando con esto. Está claro que el que más tiene para ganar en esto es el dirigente, eso está claro. Aunque el dirigente también se va a comer el garrón de tener en su club deuda, de que no tiene ingreso, de la ingeniería, ¿no? Por eso es un poco de todo. El problema es de todos, eso está claro. Después es según quién se acomoda mejor a las circunstancias. Pero está claro que el jugador va a ser perjudicado. ¿Por qué? Porque si el 30 de junio quedan, digamos que salvaron a 250 y 150 se quedaron sin contrato, ya perdieron. Porque van a haber más jugadores sin trabajo que tienen que salir en enero a buscar. No sé, me pongo en el lugar de un arquero que ataja uno y a lo sumo dos se contratan para el suplente, ¿no? Va un arquero a buscar, tiene 10 en el puesto que están buscando. ¿Y cómo hace para cerrar un contrato de esos que cerraba un arquero, por ejemplo? No, complicado. Muy complicado. Pero muy complicado porque encima no tenés que, no es que me voy a cualquier país, me voy a Uruguay, me voy a Ecuador, en todos los lugares está complicado igual. Ese es el tema. No tenés salida. Por eso, lo primero que están tratando los jugadores en este momento es de alargar esos contratos a partir de junio. Después, la realidad es que la deuda, siempre llegamos a junio, digamos, que es la fecha hoy, que es la primera fecha que uno mira, siempre se llega a junio con 2 o 3 meses abajo, por ejemplo en el caso de Chicago. Y eso no es que los jugadores no lo cobran más. Ahí también había toda una negociación con agremiados, que a los dirigentes le convenía, que agremiados también. ¿Qué pasaba? 2 meses atrás, 3 meses atrás, el jugador, bueno, listo, me voy del club, lo voy a reclamar al gremio. ¿Cómo te lo paga el gremio? Te lo pagan 12 cuotas. Y la plata al gremio le entró de una del club. Bueno. Quiero una duda del principio, no sé si es duda, pero digo, el jugador, vamos a suponer que hay dirigente en algún club que dice, yo te quiero pagar el blanco, el morocho, no te lo reconozco. Eso te puede generar un problema legal. Es una discusión. Es una discusión porque pasa lo que te contaba antes, poniéndote el ejemplo del jugador de primera de Metropolitana. Vos me decís, dirigente, ¿te iba a pagar solo el blanco? Tomá 23 lucas y ¿qué haces con 23 lucas? Piensa el jugador, ¿no? Está perdiendo quizás hasta más del 50% de su sueldo. Sí, o más. Claro. Porque hay jugadores que llegan a los 70, por ejemplo. Entonces ahí está el problema. Y otro de los problemas es que si te dan, agremiado le dice andá, inhibí al club. Listo, el club te tiene que reconocer la deuda. ¿Qué te reconoce el club? Lo blanco.
Hay Claro, más, hay más. Hay contratos firmados de la parte privada, que es el negro, que dicen que se paga hasta que termina el campeonato. O sea, si la participación de tal equipo de instituto terminó en abril, no le pagan el negro en mayo y junio, por ejemplo. Mayo y junio cobran el blanco, hasta abril cobran lo que arreglaron. Hay muchas variantes, por eso. Por eso, esa es una de las problemáticas, por cual no pueden tampoco conjuntamente terminar de definir entre todos los jugadores de distintas categorías. Los valores son diferentes en todas, los acuerdos son diferentes en todos lados, y eso lleva a una complicación extra. Lo real, para que la gente también acá lleve a Chicago, el plantel de Chicago se va a confeccionar con los Lorenzo, Vivas, Minaglia, los jugadores del club, los que tengan algún contrato vigente, y los que decidan negociar quizás alguna rebaja, estoy hablando de los que más ganan, Considerable. más la vuelta de Aranda, más, digamos, la realidad va a pasar un poco por ahí. Y después hay que saber por qué se juega, ¿no? Y está claro que tampoco que también son diferentes las situaciones porque, no sé, Riestra hoy, además de que es un club particular, pensando en que va a jugar quizás el reducido para llegar a primera, se asegura tener al plantel, y el dirigente de Villadalmin en este caso, como lo nombramos otra vez porque ocurrió, los licencia porque sabe que ya no juega por nada, o el mendocino. En Chicago, en este caso, sabiendo que no juegas por nada, la verdad, se van a sentar a negociar con los contratos complicados, a los que le tienen que pagar, aunque sea la mitad de esos sueldos que le pagan hoy, no le sirve, no le conviene. Entonces lo más que el dirigente, salvo una cuestión, no sé. Si no jugás, si alguien no te asegura que jugás en septiembre, está claro que nadie va a renovar contrato. Pero bueno, ahí. Bueno, pero nadie no, porque en Ferro, por ejemplo, lo renovaron y no saben si van a jugar. Por eso, después va la buena predisposición del dirigente, y está claro que uno cuando dice, uno se pone del lado del jugador, y respeta, está claro que hay casos que un jugador no comparte eso, y está claro que los dirigentes lo mismo, uno generalmente, en la general, parecen todo lo mismo, pero después hay dirigentes para rescatar y para valorarle cosas, eso está claro. No, ni hablar. No es lo mismo hablar de un Rolfi Block que habita en Chicago hace 20 años, y uno lo conoce, que hablar de un fantasma que pasó ocasionalmente por la dirigencia, que van y vienen. Sí, sí. Y que cuando van, no vuelven más, olvídate. Generalmente. Sí. Pero lo que voy a es eso, no generalizar tampoco, porque uno no quiere demonizar. En este caso, creo que no hay ni que demonizar al dirigente ni al jugador, en ningún caso, porque todos están hoy por. Acá esto es trabajo, cada uno va a cuidar lo suyo, va a pelear por lo suyo, pero bueno, después hay que tratar de acercar posturas y tratar de entre todos llegar a la mejor opción. Está claro que hay preocupación, la preocupación es grande. En los jugadores es muy grande, porque no saben si mañana siguen cobrando. Y para el dirigente después hay que administrarla, la poca que entra y cómo la distribuís, ¿no? Porque los problemas se multiplican. Claramente cuando vos estás supeditado a la buena voluntad de cualquiera de las partes, me parece que no es lo más saludable, que tendría que legislarse alguna situación para estos futbolistas que el 30 de julio tienen que quedar sin trabajo y no hay opción de que sean contratados. Eso no está pasando. Están cada vez más lejos AFA y agremiados, entonces esa es la gran preocupación también que existe en el jugador. Saber que si el gremio en esta no lo representa, ¿qué hacen después? Entonces hay un pedido desde ahí, ¿no? De que AFA y agremiados juntos encuentren un poco la solución al laburante. Está claro que es un contexto de país donde todos van a tener problemas. Y los están teniendo ahora y los van a tener en un par de meses. Entonces, bueno, tratar de que AFA y agremiados justamente en esta no se estén disputando a ver quién la tiene más larga y traten de llegar a una solución conjunta para el bienestar de todos. Bueno, es lo más difícil, sí, pero hay que hacerlo. No hay mucha vuelta más. No se ve muy cercana a la solución, pero tampoco queda otra opción. Bueno, pero me parece hoy un panorama real de cuál es la situación. Del fútbol de ascenso sobre todo, y de los jugadores del fútbol de ascenso, laburantes todos, que muchos de ellos ya están, por supuesto, laburando de otra cosa. Me quedan 26 segundos.
para que cierre, Valentín. Así que lo despido, después nos vamos a enganchar con Área de Giro. Un placer, como siempre. Hasta la próxima y sigan adelante que la gente le hace bien prenderse a Tracción Verdinera. Hoy le metimos un poco de actualidad, Valentín, y no podía faltar usted. Así que gracias por el archivo también. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está Emiliano Valentín, nos vamos al aire, no se vayan, porque ya